Mi esposa me engañó con mi primo, y mi hija me odia profundamente porque es de él, pero ahora se dan cuenta de lo importante que era en sus vidas cuando dejé de ser su esposo y su padre. Este es un viaje difícil, uno que me costó mucho procesar, pero hoy puedo contarlo con claridad. Durante muchos años, pensé que todo estaba bien. Estaba casado con Laura, la mujer que había cambiado mi vida para siempre. Cuando la conocí, yo estaba metido en las pandillas, una vida de caos y peligros. Ella, en cambio, era diferente, de una familia devota, una chica de iglesia. Pero algo en su forma de ser me atrapó de inmediato. Al principio, mi primo Marcos fue mi compañero en todo, alguien con quien siempre podía contar. Pero, como suele pasar, las personas cambian, y lo que creí que era una relación de confianza se convirtió en una tragedia personal. Mi primo siempre había sido cercano, pero nunca imaginé lo que pasaría después. Marcos nunca estuvo de acuerdo con mi relación con Laura. Decía que ella era demasiado buena para mí, que iba a arruinar su vida. A pesar de su actitud, insistí en seguir adelante. Poco a poco, mi vida con Laura fue mejorando. Dejé las pandillas, fui a la iglesia, me comprometí con la familia, y aunque fue difícil, lo hice por ella. Al principio todo fue perfecto. Laura y yo estábamos felices. Nos casamos, y poco después, tuvimos a Sofía, la niña que creí que era mía, la que amaba con todo mi ser. Tenía sueños de un futuro mejor para ella, pensaba que habíamos superado las dificultades del pasado. Pero un día, todo cambió. Después de un encontronazo en una tienda con alguien de mi pasado, sentí que todo lo que había logrado se desvaneció. Laura, que estaba molesta conmigo, se distanció. Mi primo Marcos me ofreció su apoyo, pero fue un apoyo peligroso. El mismo hombre que había estado a mi lado en todo momento, me traicionó cuando más lo necesitaba. Un día, cuando Laura y yo pensábamos que nuestra familia estaba bien, me di cuenta de que algo no estaba bien. Estaba mirando fotos viejas y encontré mensajes de Laura con mi primo. En esos mensajes, Laura le confesaba que mi hija, Sofía, no era realmente mi hija. Fue un golpe devastador. Sofía, la niña que había criado como propia, la niña que yo pensaba que era mi hija, me decía en esos mensajes que mi primo era su verdadero padre. Al principio, no quería creerlo, pero las pruebas estaban ahí, claras como el agua. Sentí que mi mundo se venía abajo. Me dolió tanto que, por un momento, quise vengarme de todos, destruirlos, pero decidí que no era la manera de actuar. La ira me estaba consumiendo, pero lo peor de todo es que mi hija me había mentido, y eso dolió más que todo lo demás. Laura y yo ya no éramos una familia, y Marcos, el hombre que había confiado tanto, se convirtió en mi enemigo. Lo primero que hice fue confrontarlos. Fue un momento difícil, lleno de dolor y tristeza. Me sentía traicionado y confundido, sin saber si realmente debería enfrentar a Laura o tratar de entender lo que había pasado. Las mentiras se apoderaron de mi mente, y me sentí tan devastado que las lágrimas no dejaban de caer. A lo largo de los años, había construido una vida con Laura, una vida que pensaba que era perfecta. Pero todo se desplomó cuando descubrí la verdad. El hombre al que consideraba un hermano, mi primo Marcos, había sido la persona que me había destrozado. Después de ese descubrimiento, me quedé solo por un tiempo. Decidí que no podía quedarme callado y que debía tomar decisiones difíciles. No sabía si podía perdonar, pero sí sabía que no quería seguir viviendo una mentira. Fue el momento más doloroso de mi vida. La sensación de ser engañado, de haber dedicado años a una mentira, era insoportable. ¿Cómo había podido ser tan ciego? ¿Cómo pude haber confiado en esas personas que más tarde me fallaron de la forma más cruel posible? Después de descubrir la verdad, todo en mi vida se puso en pausa. No sabía cómo manejar lo que había encontrado. La rabia me consumía, pero también sentía una profunda tristeza. Había dedicado años a construir una familia, a darle a Sofía todo lo que necesitaba, y ahora me encontraba frente a una mentira que me destruyó. No sabía si debía enfrentar a Laura, a mi primo, o si debía alejarme por completo. Las preguntas daban vueltas en mi cabeza. ¿Realmente merecían una explicación de mi parte?
Pero lo cierto es que no podía quedarme quieto. No podía seguir siendo el hombre que aceptaba las mentiras, el hombre que dejaba que todo se desmoronara sin hacer nada. Así que decidí tomar el control, enfrentar la situación con todo lo que implicaba, aunque no sabía si era la decisión correcta. Primero, comencé a cuestionarme si alguna vez Laura me amó de verdad. Durante todos esos años, habíamos compartido sueños, risas, y pensaba que éramos felices. ¿Cómo era posible que me hubiera mentido tan grande? Y lo peor era que, mientras me mentía, me había estado manipulando, haciéndome creer que era el padre de Sofía, cuando la verdad estaba oculta. La ira hacia ella era indescriptible. Me sentía traicionado en todos los niveles. Pero al mismo tiempo, sentía que debía hacerlo por Sofía, por esa niña que, aunque no era mi hija biológica, siempre había sido mi hija en mi corazón. La rabia que sentía no me dejaba pensar claramente, pero sabía que no podía dejar que todo esto me destruyera. Decidí hablar con mi abogado y tomar decisiones serias. Sabía que, aunque me doliera, tenía que hacer lo correcto, incluso si eso significaba perder a Laura y a Sofía. No me importaba ya el dinero ni las casas que habíamos construido juntos. Todo eso se desvaneció en el momento en que supe la verdad. Lo único que me importaba ahora era aclarar las cosas y seguir adelante, sin que las mentiras siguieran destruyéndome. Mientras todo esto pasaba, intenté mantenerme ocupado. Me concentré en mi negocio, que también estaba sufriendo debido a la tensión emocional. Pero a pesar de todo, cada vez que pensaba en Sofía, sentía que no podía abandonarla. Había sido mi hija durante años, y aunque la verdad me doliera, no podía simplemente desaparecer de su vida. Era lo último que quería hacer. Al mismo tiempo, Laura intentó acercarse. Sabía que todo lo que me había hecho no tenía excusa, pero ella lo hacía parecer que, en algún momento, todo podía resolverse. Me llamó, me buscó, me escribió, pero no podía perdonarla tan fácilmente. La confianza que una vez le tuve se había roto por completo. Y aunque sentía un cierto dolor por lo que había sucedido, no podía mirar hacia otro lado. Todo lo que había construido junto a ella ya no existía. La mentira había arruinado nuestra relación para siempre. Sofía también comenzó a actuar de manera diferente. Sabía que algo había cambiado, y aunque intentaba mantener las apariencias, en el fondo sabía que yo ya no era su padre. Las palabras que me dijo, esos mensajes, se quedaban grabados en mi mente. Ella, que alguna vez me llamó papá, ahora estaba perdida. La imagen que tenía de ella, la niña que había cuidado con amor, se desvanecía. ¿Cómo podía, en el fondo, aceptar que la había criado sin saber la verdad? Mientras tanto, Marcos, mi primo, continuaba su vida sin parecer mostrar ningún remordimiento. Pero su traición no se quedaría sin consecuencias. Me había quitado la oportunidad de ser un buen padre para Sofía, y ahora me enfrentaba a un futuro incierto. Decidí que ya no podía quedarme en el mismo lugar. Tenía que enfrentar la realidad, y aunque me doliera, tomar las decisiones que me permitirían sanar. La ira no se desvaneció rápidamente, pero sabía que debía enfrentar las cosas. Después de todo, ¿qué otra opción tenía? A medida que pasaban los días, las conversaciones con mi abogado se hicieron más serias. Había tomado la decisión de no permitir que mi primo y Laura siguieran arruinando lo que me quedaba de vida. Ya no podía seguir soportando la idea de que me estaban manipulando y mintiendo a sus anchas. La única forma de sanar era confrontarlos, y eso era exactamente lo que iba a hacer. Conforme me acercaba a la confrontación, la culpa y la tristeza comenzaban a hacer mella en mí. Sofía no merecía ser puesta en esta situación. Aunque no era mi hija biológica, la había criado, la había amado como tal. Y me partía el corazón saber que todo había sido una mentira. Al principio, la ira me cegaba, pero a medida que pensaba en lo que realmente había sucedido, sentí que no podía quedarme callado. Necesitaba respuestas y debía enfrentarlos, por mí y por ella. El día que tomé la decisión de hablar con Laura y Marcos, lo hice con una mezcla de dolor y determinación. No sabía si sería capaz de controlar mi enojo, pero lo intenté. Necesitaba escuchar sus explicaciones, si es que tenían alguna. Laura no estaba en casa cuando llegué,
así que me encontré con mi primo. Lo miré directamente a los ojos y le pedí que me dijera la verdad. No quería rodeos, no quería excusas. Quería saber por qué había hecho lo que había hecho. Él, como siempre, intentó justificar su comportamiento, como si lo que había sucedido fuera algo normal, algo que yo debía entender. Pero yo no podía. No podía entender cómo me había fallado tan profundamente. Mientras él hablaba, me sentía más y más enojado, pero me contuve. No quería que las cosas se salieran de control. Me concentré en hacerle entender lo que había perdido, lo que había destruido. No esperé mucho para hablar con Laura. Ella llegó a casa más tarde esa noche y la confronté de inmediato. La vi y en sus ojos ya sabía que no había arrepentimiento. Ella me explicó que había cometido un error, que se sentía culpable, pero sus palabras ya no tenían peso. Todo lo que había hecho, toda la vida que habíamos compartido, se desmoronaba en ese momento. Me dijo que no pensaba que las cosas se fueran a complicar tanto, que nunca imaginó que las consecuencias fueran tan grandes. Pero esas palabras eran vacías. La verdad era que ella había tomado una decisión consciente de engañarme y ahora no había vuelta atrás. A pesar de todo el dolor que sentía, me di cuenta de que había algo que no podía ignorar, el amor que sentía por Sofía. Aunque no fuera mi hija biológica, me había convertido en su padre. La había cuidado, la había apoyado, la había amado. Y esa relación no podía simplemente desvanecerse. Si bien sabía que las mentiras de Laura y Marcos me habían destrozado, mi prioridad era Sofía. Lo que sucedió a partir de allí fue un proceso doloroso. Tuve que tomar decisiones difíciles, pero sabía que no podía seguir viviendo en el pasado. Necesitaba reconstruir mi vida, aunque fuera sin Laura. Necesitaba darle a Sofía lo que merecía, sin importar las mentiras que me habían contado. El camino hacia la sanación era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que había tomado el control de mi vida nuevamente. La vida me había golpeado con fuerza, pero sabía que no podía rendirme. Había vivido para los demás durante tanto tiempo que ahora debía vivir para mí mismo. La decisión de continuar sin Laura fue difícil, pero liberadora. Y aunque la rabia seguía en mi pecho, comencé a ver que la verdadera cura venía de ser honesto conmigo mismo y con Sofía. Después de todo lo que había pasado, me encontré en un estado de confusión constante. Aunque tomé la decisión de alejarme de Laura, algo dentro de mí seguía atrapado en ese torbellino de emociones. La rabia que sentía no desaparecía de inmediato, ni tampoco la sensación de traición que me había marcado. Por un lado, sabía que había hecho lo correcto al alejarme de ella, pero por otro, me preguntaba si había alguna manera de sanar lo que había quedado roto en mí. La idea de seguir adelante sin ella, de reconstruir mi vida, me parecía un desafío casi imposible. Al principio, la ira fue mi refugio. Era más fácil enfurecerme que sentir la tristeza profunda que me invadía. Pero a medida que pasaban los días, empecé a darme cuenta de que mantener ese odio me estaba destruyendo por dentro. Me alejaba de las personas que realmente importaban en mi vida, me apartaba de Sofía, me alejaba de mi propia sanación. Y lo peor de todo es que estaba perdiendo a la persona que realmente quería ser, un buen padre, un hombre con paz interior. Decidí que ya era hora de comenzar a reconstruir. Me concentré en mi trabajo, en mi negocio, que había comenzado con tanto esfuerzo. Al principio, me resultó difícil encontrar motivación, pero al ver los pequeños avances, las cosas empezaron a mejorar. Me di cuenta de que si quería sanar, no podía seguir viviendo en el pasado, ni anclado en el dolor. Necesitaba dejar atrás esa ira, no por ellos, sino por mí. Sofía, por su parte, estaba pasando por su propio proceso. Aunque no era mi hija biológica, no podía dejar de amarla. El dolor de saber que ella sabía la verdad durante tanto tiempo sin que yo lo supiera, me desgarraba, pero sabía que debía ser un padre para ella, aunque no tuviera la misma sangre. Lo que me sorprendió fue que ella también estaba dispuesta a reconstruir nuestra relación. No era fácil para ella, ni para mí, pero sabíamos que teníamos que intentarlo. Decidí hablar con ella, sincerarme. Le expliqué todo lo que había sentido, lo difícil que había sido para mí entender la verdad.
Pero también le dejé claro que a pesar de todo, siempre la iba a amar como mi hija. Poco a poco, Sofía comenzó a abrirse. Comenzamos a pasar más tiempo juntos. Las conversaciones que teníamos eran difíciles al principio, pero cada día era un paso más en la reconstrucción de nuestra relación. Durante esos meses, me di cuenta de que el amor no siempre es fácil ni perfecto. A veces, se pone a prueba de maneras que nunca imaginamos. Pero en esos momentos, es cuando realmente vemos lo importante que es. Sofía no me veía como su verdadero padre, pero no necesitaba que fuera el padre biológico para considerarme su figura paterna. Aunque la sanación era un proceso largo, me encontré con algo que no esperaba: paz. Con el tiempo, entendí que la única forma de avanzar era perdonarme a mí mismo por las decisiones que tomé, por las mentiras que acepté, por las cosas que dejé pasar sin cuestionar. También entendí que la perdonación no significaba olvidar lo que sucedió, sino liberarme del peso que llevaba. No era una cuestión de dejarlo todo atrás, sino de aprender a vivir con ello, sin que me definiera. Acepté que el pasado ya no podía cambiarse, pero mi futuro sí estaba en mis manos. A medida que me recuperaba, comencé a ver las cosas con una nueva perspectiva. Y aunque el proceso fue doloroso, empecé a comprender que este viaje me había enseñado valiosas lecciones sobre el amor, la lealtad y la importancia de la familia. La vida no siempre sale como esperamos, pero con el tiempo, las cicatrices comienzan a sanar, y uno aprende a vivir con ellas. Pasaron varias semanas después de mi decisión de cambiar el rumbo de mi vida, y aunque la ira seguía siendo un visitante frecuente, algo comenzó a cambiar dentro de mí. La furia que sentía por la traición de Laura y Marcos ya no me dominaba por completo. El tiempo me había permitido ver las cosas desde una perspectiva diferente. A pesar del dolor, me di cuenta de que había muchas razones para seguir adelante, para reconstruir lo que se había roto, y sobre todo, para sanar de una vez por todas. Sofía y yo seguimos trabajando en nuestra relación. Aunque había demasiadas preguntas sin respuesta, y la verdad seguía siendo un peso, nuestra conexión nunca dejó de existir. En las pequeñas conversaciones que teníamos, en los momentos en los que nos sentábamos a comer o a ver una película, empezaba a ver atisbos de lo que habíamos sido antes. No era fácil, y sé que no todo se iba a resolver de inmediato, pero poco a poco fui comprendiendo que la verdadera sanación viene cuando te permites el perdón. Aprendí que perdonar no significa olvidar lo que sucedió, sino dejar de cargar con el peso que te impide vivir. Mientras tanto, Laura seguía intentando que las cosas volvieran a ser como antes. Pero ya era demasiado tarde. Aunque me sentía triste por lo que habíamos perdido, sabía que no podía regresar al pasado. Lo que me había hecho, la forma en que había destruido la confianza que tanto había costado construir, era algo que no se podía reparar. A pesar de que me pedía perdón una y otra vez, no podía darle una segunda oportunidad. El amor que una vez sentí por ella ya no existía de la misma manera. Lo que había sido nuestro, lo que creí que era un futuro juntos, se evaporó en un instante, y ya no había vuelta atrás. El día que finalmente me mudé de la casa que habíamos compartido fue uno de los más difíciles de mi vida. Todo lo que había construido, toda mi vida con Laura, se reducía a recuerdos rotos. Pero aunque mi corazón estaba pesado, también sentí un alivio indescriptible. Sabía que al dejar atrás todo lo que me ataba a ese pasado, me estaba dando la oportunidad de ser una mejor versión de mí mismo. No solo para mí, sino también para Sofía. Fue un proceso largo, pero logré tomar la decisión de vender la casa y comenzar de nuevo. Sabía que necesitaba un lugar que representara el hombre que me estaba convirtiendo, no el hombre que fui. La casa que compartí con Laura ya no era mía. Me ofrecía pagar la mitad del dinero que correspondía por ella, y aunque fue difícil, entendí que no podía seguir aferrándome a eso. Durante ese tiempo, me encontré con una oportunidad que no esperaba, un nuevo comienzo. Me mudé a otro lugar, lejos de las memorias y de los fantasmas del pasado. A pesar de que no había encontrado respuestas a todas mis preguntas, sí entendí que el único camino hacia la paz era mirar hacia el futuro. Y eso era lo que tenía que hacer, empezar de nuevo. Sofía también hizo su parte. Aunque no podía cambiar el pasado, comenzó a ver que las cosas podían mejorar. A su manera, también estaba sanando.
El tiempo que pasamos juntos, las charlas largas y los pequeños gestos de cariño, fueron el puente que nos unió nuevamente. No podía volver a ser su padre biológico, pero podía ser el padre que necesitaba, el que le mostraba amor y apoyo incondicional, sin esperar nada a cambio. A lo largo de los meses, me di cuenta de que, aunque había perdido muchas cosas, también había ganado. Había ganado paz. Había ganado la oportunidad de redimirme. Y sobre todo, había ganado la capacidad de perdonarme a mí mismo. Después de todo lo que he vivido, me he dado cuenta de algo importante: la vida es impredecible. Las personas a las que más confiamos, en quienes creemos encontrar seguridad, pueden ser las mismas que nos rompen el corazón. Pero, a pesar de todo, no podemos dejar que eso nos defina. Aprendí que, aunque las cicatrices permanecen, la sanación es posible. A veces, es necesario dejar ir lo que nos lastima para abrir espacio para algo mejor. Mi relación con Sofía sigue en proceso, pero estamos avanzando, y eso me da esperanza. Las lecciones que he aprendido en este viaje han sido profundas, y aunque el dolor sigue ahí, me doy cuenta de que el verdadero crecimiento viene cuando enfrentamos la verdad, por más dura que sea. Ya no soy la misma persona que fui hace un año, y eso es lo más importante. A veces, las tragedias nos empujan a descubrirnos a nosotros mismos de una manera que nunca imaginamos. Este proceso me ha enseñado a mirar hacia el futuro con optimismo. A dejar que el pasado, aunque doloroso, se quede donde pertenece, atrás. No sé qué me depara la vida, pero estoy listo para lo que venga. Y lo más importante, estoy listo para ser la mejor versión de mí mismo, tanto para mí como para los que me rodean. Si algo de mi historia resonó contigo, si te has sentido identificado o simplemente quieres compartir tus pensamientos, no dudes en comentar abajo. Tu opinión me importa, y creo que podemos aprender mucho unos de otros. Si te ha gustado este video y crees que mi historia puede ayudar a alguien más, no olvides darle like y suscribirte al canal. Al suscribirte, podrás seguirme en este viaje de sanación y crecimiento. Cada nueva actualización es un paso más en este proceso, y me encantaría que fueras parte de este camino. Tu apoyo significa mucho para mí, y juntos podemos crear una comunidad donde podamos compartir, aprender y seguir adelante. No olvides activar la campanita para recibir todas las notificaciones. Gracias por tomarte el tiempo de escuchar mi historia, y nos vemos en el próximo video.